Buenos días a todos. Retomamos la segunda parte de esta tercera jornada LegalTech y después de hablar de blockchain, de inteligencia artificial y también de marca personal y talento, vamos a seguir abordando diferentes retos de la sociedad digital para los profesionales de la abogacía. Nos acompaña en la distancia Miguel Ángel Pérez de la Manga, socio de Black Swan, al cual damos la bienvenida a esta tercera edición de la jornada LegalTech, en colaboración con Mutualidad de la Abogacía y Varona Legal and Numbers. Se ha incorporado a la mesa también don Ignacio Varona, socio director de Varona Legal Numbers, que después va a intervenir, y dar la bienvenida a Miguel Ángel, destacando que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, PDG por el IES Business School, profesor asociado de la Universidad de Navarra en Managing in Law Firms. Destacar que ejerce la abogacía durante 12 años y que desde 2008 se especializa y ayuda a las firmas de abogados a organizar y mejorar sus modelos de gestión. Recordemos que las leyes y el management muchas veces no van de la mano y a veces hay despachos, yo conozco algunos de ellos, en los que todos son abogados excepto el gerente o el director general, que es un especialista en management y que el mundo del derecho le es totalmente ajeno, pero que gestiona el despacho. Hay firmas que no, hay firmas que gestiona el despacho un abogado. Destacar que Miguel Ángel ha trabajado con diferentes firmas de despachos jurídicos, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Les ha ayudado a crear, a organizar y a estructurar partnerships, sistemas de compensación, diseño de planes estratégicos de desarrollo de negocio y también, muy importante, el tema de la formación específica de socios y senior en estas firmas. Sus áreas de interés, modelos de gobierno en las firmas de abogados, evolución de la generación de la reputación, sus efectos en el desarrollo del negocio, en el crecimiento, las alianzas que ya hemos citado, los sistemas de compensación, así como la evolución de todo el sector jurídico y el posicionamiento, ya no hablamos tanto de marca personal como de marca de firma en el espectro competitivo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y bueno, pues nada, agradecer a la Fundación de Estudios Bursátiles que bueno, aunque sea así a través de la distancia y la tecnología, que para eso está la tecnología, bueno, pues que podamos compartir esta media hora sobre la propuesta de conferencia que me habéis realizado, que no es otra que, bueno, pues que cómo abordar en el marketing o el desarrollo de negocio, como a mí me gusta más decir, ¿no? Se diferencia un poco marketing, desarrollo de negocio, comunicación, son tres parcelas muy diferentes. En estas firmas de servicios profesionales, bueno, pues durante lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta pandemia. Y bueno, pues vamos a ver en qué ha afectado y cómo podemos salir adelante con este desarrollo de negocio. Y por ir atrás, en la última conferencia, las últimas frases que ha dicho que no había que tener miedo a las cosas, ¿no? Que lo que había que hacer era entenderlas. Pues coincide con el planteamiento que yo he hecho de esta conferencia. Vamos a entender cómo se hace el desarrollo de negocio en condiciones normales, porque la normalidad volverá más tarde, más temprano, pero volveremos a la normalidad. Yo siempre me he negado a llamar a esto la nueva normalidad, esto no es normal, y ni vamos a seguir así.
Y bueno, pues durante estos meses o lo que dure, bueno, pues habrá que adaptar determinadas cosas. Vamos a localizar cuáles son, es decir, cuál es el proceso de desarrollo de negocio que tienen las firmas de abogados, qué es lo que se puede hacer ahora exactamente igual y qué es aquello que no se puede hacer y cómo lo sustituimos, ¿vale? Entonces vamos a entender bien el proceso y durante la explicación del proceso, bueno, pues habrá cosas que han cambiado y es en las que nos vamos a detener. Primero lo que tenemos que entender es por qué contratan los clientes, por qué los clientes acuden a un abogado para contratarle. Bueno, pues siempre la razón abstracta siempre es la misma. Hay alguien que quiere obtener algún beneficio, eso suele estar más relacionado pues, con temas mercantiles o con litigación civil, en el que alguien quiere recibir un beneficio y ve que necesita de un asesoramiento legal para que ese beneficio se materialice, o bien quiere evitar un daño, ¿no? Algo una amenaza que tiene de cualquier tipo legal y necesita un profesional que le ayude a mitigar o a evitar realmente ese daño. Una vez que tienes esta necesidad, bueno, pues fundamentan sus compras en tres elementos, en la diferenciación del servicio, es decir, por qué elijo a este abogado y a este no. Hay alguna diferencia que veremos cómo aparece en la mente del cliente, cuáles son los que tiene cada opción de las que yo decido y cuáles son las relaciones, tanto las que tengo yo con ese abogado como las que el abogado tiene y que me van a ayudar a obtener ese beneficio o a evitar ese daño, ¿vale? Estas tres razones se combinan de diferente forma y es lo que al final se materializa en la elección de un abogado y la contratación de un servicio legal, ¿vale? Esta es la teoría, esta es la parte abstracta. Entonces, ahora vamos a ver de todo este proceso si todo se puede hacer o no se puede hacer. Respecto del coste, que es el segundo elemento que hemos visto, bueno, pues hay cosas que siguen exactamente igual. Es decir, a la hora de determinar un precio o la forma de pago, de lo que es la parte pura del servicio, yo lo puedo seguir haciendo a distancia, no hay ningún problema. Las condiciones, bueno, pues la puesta en marcha puede estar limitada absolutamente, como ocurrió con el caso cuando cerraron los juzgados, ¿no? Bueno, pues ahí estamos todos limitados y como estamos todos en la misma condición, es una condición que tampoco tiene mucho sentido darle muchas vueltas, ¿no? Hay que centrarse más en lo que unos pueden hacer y otros no, o cómo puedo adquirir ventajas competitivas. Cuando los juzgados están cerrados para todo el mundo, pues están cerrados y ya está. Con lo cual, la parte de condiciones tampoco está muy afectada. La parte de los tangibles, como son bueno, pues las garantías, la entrega, la respuesta que yo tengo con los clientes, sigue siendo básicamente igual. Y la parte de intangibles, aquí ya sí hay cosas que cambian. Es decir, la marca yo la puedo seguir desarrollando porque la marca tiene un componente de reputación que también veremos que hay cosas que no han cambiado y hay cosas que sí, que ahora es más difícil hacer. Hay una parte de prescriptores, es decir, las personas que rendan mis servicios. Ahí sí hay un componente relacional que ahora está más limitado y que hay que saber cómo sacarlo adelante para no perder esas relaciones. Y la parte de la generación de confianza. La tecnología favorece la comunicación más inmediata, lo pone muy fácil, pero la generación de confianza es otra cosa. Y ahí es donde posiblemente tengamos más dificultades a la hora de generar confianza con los clientes, porque la confianza se genera de otra forma, tiene un componente reputacional también detrás y ahí es donde nos va a resultar un poquito más difícil. Entonces vamos a ver cómo podemos salvar estas cosas a través de la reputación. Y lo primero que me gustaría hacer con la reputación es, bueno, además de añadirlo a ese concepto de por qué nos han comprado los clientes, pues, ¿qué es la reputación, no? La reputación, el concepto en la literatura científica relativa a servicios profesionales hay muchísimas definiciones de reputación. Yo creo que la que más se puede adaptar a una firma de abogados es esta, que bueno, la ha incluido un autor en un estudio Forum en 2011, decía que es la evaluación colectiva de cómo es de atractivo un despacho de abogados para un grupo específico de partes interesadas, realizada respecto de las firmas con las que compite. Es decir, aquí lo que se está diferenciando es, primero, que es una percepción agregada, es decir, no solamente es la percepción de una persona, es una evaluación colectiva en la que la suma de esas percepciones forman una opinión de conjunto, que es lo que genera el elemento reputacional, que esta atractividad es para un grupo de partes interesadas, es decir,
para los que nosotros queremos que sean nuestros clientes. Puede haber una parte de personas o de empresas que no tienen una buena percepción de una firma, pero si no coincide con tu objetivo de cliente, tampoco te tienes que preocupar excesivamente porque no es el público al que te diriges y no se puede gustar a todo el mundo. Es decir, si yo hago unos servicios que son complejísimos y que es algo que sabe muy poca gente y son muy caros, bueno, pues puede haber una parte de gente que diga, oye, es que eso es muy caro, pero si ese grupo de gente jamás va a contratar ese tipo de servicios, que ellos opinen que es caro, no debería preocupar excesivamente. Me gustaría más saber la opinión de los que quieren contratar ese tipo de servicios. Por lo tanto, para este grupo de partes interesadas realmente en mis servicios, ¿realizado cómo? Bueno, pues respecto de las firmas con las que compito, ¿no? Es una comparación que se hace en el mercado en la que al final la percepción sobre mi firma pues tiene que estar un poquito por encima de las demás. Y por supuesto, detrás de todo esto es opinión de terceros. Lo que yo diga de mí mismo no tiene ningún valor. Por mucho que yo diga que soy el que más sabe de algo, o lo dicen terceros, y los terceros no tienen por qué ser solamente clientes. Este conocimiento se puede homologar de maneras muy diferentes no sé, por estar impartiendo clases sobre esa materia en una universidad, o conferencias en instituciones que tienen prestigio, publicaciones, lo que digan los clientes, lo que digan terceros relacionados con ese tipo de servicios. Pero vamos, aquí lo que se descarta completamente es lo que yo digo de mí mismo. Eso no tiene ningún valor reputacional, porque bueno, pues al final lo dices tú y no es lo mismo a que lo digan los terceros. Entonces, partiendo de esta base del concepto reputacional, bueno, pues tenemos dos fases, ¿no? Una, cómo creo la reputación, y dos, qué consecuencias tiene la generación de esa reputación a la hora de trabajar y a la hora de tener estos clientes. Entonces, la parte más importante que tenemos que ver aquí es la de los antecedentes de la reputación, ¿no? Cómo genero esa reputación y si ahora la puedo seguir generando de manera similar. De los múltiples elementos que conforman la generación de reputación, yo para una firma de abogados me quedo con estos 6, que explico muy rápido, ¿no? Uno sería la capacidad de atraer talento, es decir, cuánta gente hay dispuesta a trabajar en mi firma, de profesionales o nuevos profesionales que se incorporan al mercado de trabajo, el grado de atractividad que tiene mi firma para este tipo de talento, si es muy alto o es muy bajo, ¿no? La reputación, cuando hay más talento, crece siempre porque el talento atrae al talento, con lo cual es un elemento muy importante. 2, la capacidad relacional. La capacidad relacional que tenemos con instituciones, con terceros relacionados con los servicios que prestamos, con los propios clientes. Los servicios profesionales son negocios de casi todos es referencia. Entonces, la capacidad que tenemos de relaciones y de sostener esas relaciones en el tiempo y relaciones que sean verdaderas y profundas, no estoy hablando de un simple lista de correo electrónico que voy mandando periódicamente, ¿no? Esta construcción de las relaciones está demostrado que es lo que genera al final clientes de calidad. Por otra parte, bueno, pues el liderazgo técnico, si se te conoce por alguna cuestión relacionada con el área de especialidad que tú tienes, la preeminencia, que es la situación que tienes, alguna situación especial que tienes que te hace estar en una posición más privilegiada para captar determinado tipo de clientes en alguna materia, las aprobaciones de terceros, que ya las hemos visto antes como un elemento muy importante de la reputación, y luego la presencia, bueno, pues en rankings o directorios internacionales, que bueno, que no es la más importante, pero siempre es un acompañamiento que ayuda, ¿no? De estos 6, que son los principales y que son los que yo siempre escojo para una firma de abogados, hay 2 ahora que son más complicados. 1, el talento, y 2, la capacidad relacional. El primero, el talento, no porque no haya, sino porque ahora es muy difícil, y este verano, por ejemplo, se ha visto con muchos despachos en el que ese proceso de incorporación de talento joven, claro, se dificulta mucho si lo tienes que hacer online. ¿Cómo gestionas la bienvenida simplemente a un despacho de una persona a la que le dices, sí, pero no vengas al despacho? Te conectas por videoconferencia. Bueno, pues no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, le ocurre a todo el mundo igual, entonces es igual de complicado para todo el mundo, pero dificulta, ¿no?
que el talento se incorpore de la misma manera que lo estaba haciendo antes. Y segundo, la capacidad relacional. La capacidad relacional realmente es lo que ahora mismo está causando más dificultades en las firmas de abogados. Esa capacidad o ese mantenimiento de las relaciones que se enfrían porque ahora mismo hay una mayor distancia. O sea, yo ahora mismo debería estar allí en Valencia dando esta conferencia, tal como me habían dicho cuando empezamos a hablar, pero no ha sido posible. Entonces, lo estamos sustituyendo por una videoconferencia. Yo lo intento transmitir exactamente igual y el público lo hará todo el esfuerzo por recibirlo, pero bueno, no hemos estado en el café que ha habido antes, donde se hubiera podido conversar. Cambian cosas, o al final una pregunta cuando acaba el evento, bueno, siempre conoces a alguien, siempre intercambias una tarjeta. Claro, la tecnología es mucho más frío y mucho más distante, aunque parezca que hay una facilidad enorme para conectar o para lanzar mensajes, la construcción de relaciones personales es muy difícil. Es muy difícil y, bueno, además de que la tecnología también, el contacto a través de tecnología es agotador. Siempre hacerlo a través de videoconferencia, pues, se ha visto ya que en muchos despachos las reuniones las tienen que empezar a gestionar de otra manera, a través de videoconferencia con Teams y demás, porque se alargan mucho, son muy agotadoras, porque los últimos estudios que se han hecho dicen que esa falta de percepción de el mensaje, cómo está recibiendo el mensaje la persona a la que se lo estás dando, hace que estés más preocupado por la interpretación de los escasos gestos que ves a través de las pantallas que del propio mensaje. Entonces, que es muy agotador. Cuando estás en persona, claro, tú dices una cara así como de extrañeza, entonces te intentas explicar mejor, o ves caras de aprobación, con lo cual sabes que te estás explicando bien. Todo eso se pierde a través de la tecnología y hace que resulte pues mucho más difícil. Con lo cual, en el desarrollo de negocio en estos tiempos, que es el objeto de la conferencia, las dos cosas más difíciles, la atracción de talento y la capacidad relacional, que se está viendo bastante tocada por este tema en estos meses. ¿Qué es lo que pasa con los efectos de la reputación? Bueno, pues que si se trabaja bien estos elementos reputacionales, yo lo que hago en primer lugar es lanzar señales de calidad al mercado. Tenemos que tener en cuenta que los servicios legales o la profesión de la abogacía es la entrega al cliente de un intangible. El servicio que se presta, el producto, por decirlo de alguna forma, que recibe el cliente, bueno, pues no se puede tocar, no se puede evaluar de una forma física, es un intangible. Y es intangible, para dotarlo de calidad, pues al final son señales. Son señales que son percepciones. Por eso es tan importante generar esos elementos reputacionales poco a poco, de los que hemos visto anteriormente. Y bueno, cuando se van trabajando bien, pues esas señales de calidad se emiten al mercado, pues porque hay muchos terceros que las van validando poco a poco y el cliente siente una confianza en esas señales del mercado que están validando un servicio de alguien al que no le conocemos. Estas señales de calidad nos permiten sostener mejor los precios y el valor del trabajo que hacemos y del valor que aportamos al cliente. Asimismo, nos resulta más fácil atraer nuevo talento a la firma que quiera trabajar con nosotros. Esto también hace que los socios tengan mayor estabilidad. Aquí estaríamos hablando de las dinámicas de partnership. Una buena reputación de todos los socios genera una estabilidad porque nadie se quiere ir de un grupo que está muy cohesionado, un grupo de socios cohesionado, que gozan todos de muy buena reputación. La reputación es un arma de doble filo. Por una parte, la reputación global beneficia a todos, pero la mala reputación de uno de los socios afecta a todos también sin que los demás hayan hecho nada. Con lo cual es algo que hay que cuidar muy bien y genera estabilidad de socios. Esta estabilidad de socios genera lealtad de los clientes. Nosotros lo que queremos es, no queremos nunca que nuestra firma de abogados esté constantemente entrando clientes que nos contraten una vez y se vayan, ¿no? Lo que queremos es una estabilidad de clientes que siempre que necesiten algo recurran a nosotros, que repitan, porque el coste de prestar un servicio jurídico a un cliente que ya le has trabajado otras cosas es muy inferior, no hay coste de transacción, de conocimiento del cliente ni de desconfianza. La desconfianza inicial
por muy buenas personas que sean tanto el cliente como el abogado, esa desconfianza inicial genera unos costes que se traducen en mayor tiempo hasta que tú construyes una relación de confianza en la que vas eliminando pequeñas cosas porque ya te fías, ¿no? Tanto el cliente como el abogado se fían mutuamente y los costes de transacción disminuyen. Y todo esto, bueno, pues al final generan un compromiso de las partes implicadas en la firma, ¿no? Que se comprometen y va todo mucho más fácil. Dentro del proceso de venta de un servicio jurídico, vamos a describirlo y vamos a ver ahora dónde se están detectando las dificultades y cómo se pueden solventar. Es decir, un proceso de venta de un servicio legal, yéndonos atrás en la cadena de valor, cualquier persona que esté ahora viendo esta conferencia y haya captado un cliente, pues verá que ha pasado por todas estas fases, ¿no? Lo primero, bueno, la fase de identificar potenciales clientes. Yo tengo una especialidad, me dirijo a un tipo de cliente, ¿dónde está ese tipo de cliente, ¿no? Para que yo le vea. Si yo soy un experto no sé, en patentes y dentro de las patentes he hecho ya muchas de calzado, bueno, pues ¿dónde hay otras empresas de calzado a las que yo me pueda dirigir a ellas para prestar un buen servicio, ¿no? Bueno, pues esa localización de clientes potenciales a través de la tecnología. La parte de estudio y de investigación se puede hacer muy bien, se puede hacer incluso mejor que de forma manual, con lo cual ahí sí que animo a todas estas herramientas tecnológicas ahora que nos permiten detectar dónde están nuestros clientes para ir haciendo una estrategia de acercamiento, cómo nos podemos dirigir a ellos. Segunda fase, bueno, pues en algún momento tenemos que entrar en contacto con esos clientes. Aquí es donde empiezan las dificultades. Como hemos dicho antes, claro, una conversación o basar una relación con alguien que no conoces 100% tecnología cuesta generar confianza. Con lo cual aquí en esta primera reunión, que yo llamo primera reunión, pero esta primera reunión se puede hacer 8 veces, es decir, es una reunión en la que el objetivo es escuchar cuáles son las necesidades del cliente, conocerle, porque es de tu sector, es de la materia a la que tú te dedicas, pero no le intentas vender nada, ¿no? Simplemente estás detectando si ese potencial cliente que tú habías detectado se corresponde realmente con uno de tus clientes con los que quieres tener. A partir de ahí, con la información que obtienes, bueno, pues la fase de follow-up o de seguimiento, ¿no? Tienes que seguir interesado por ese cliente, tienes que hacer envíos de información. Esto se puede hacer muy bien con tecnología, eso ahora no hay ninguna dificultad. Hay que dirigirse de vez en cuando a él, cuando le podemos transmitir algo que realmente le aporte algo de valor, que le pueda interesar. Y a partir de ahí, cuando vemos que hay algo que le puede interesar y el cliente nos llama, sí, ahí tenemos una reunión. Yo la llamo segunda reunión por diferenciarla de la primera, pero realmente es una reunión en la que sí vas a ofrecer tus servicios jurídicos, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí, si realmente lo que tú habías detectado como necesidad se transforma en una necesidad real, ya es cuando llega la propuesta que tú le haces al cliente de honorarios y de servicios y el encargo. Entonces, de esas 6 fases, perdón, ¿cuáles son las 2 más difíciles y las que se están dificultando mucho? Bueno, pues la reunión para conocer a los clientes, para identificarles si de verdad son clientes potenciales o no es un cliente que vaya a necesitar algo de lo que yo ofrezco, y la reunión de contratación. Todo esto ahora mismo para clientes a los que no se les conoce de nada, claro, es muy difícil hacerlo en la distancia. Con clientes que ya conoces, el efecto es mucho menor. Es un cliente en el que ya se ha construido la relación hace tiempo y bueno, pues no es tan difícil que se mantenga esta relación. A un cliente que yo conozco realmente empezaríamos aquí en la fase 3, ¿no? En la de seguimiento. Con lo cual, lo que tienes que intentar ahora en todos estos meses que dure esta situación es seguir haciendo ese seguimiento de información que le puede interesar al cliente. Cuando hablo de información que le interesa al cliente, bueno, pues es todas aquellas novedades legislativas que precisamente ha habido unas cuantas, que le puede interesar a un grupo de tus clientes que ya tienes detectados y que ya conoces y se lo envías. Esto a gente que no conoces de nada, pues claro, ahora mismo es muy difícil, con lo cual ha habido dos grandes tendencias, ¿no? No tengo tanto problema ahora para mantener a mis clientes, a los que ya conozco, los que ya he construido una relación de confianza, pero me está resultando muy difícil tener clientes nuevos, ¿no? Es lo que yo he detectado en el mercado con las firmas con las que
trabajo, con las que hablo sobre estos temas para pulsar un poco cómo está esta situación. Hay que tener en cuenta que esta situación ahora mismo, si la tuviéramos que definir con una palabra, es incertidumbre, ¿no? No se sabe bien ni lo que va a durar, ni cuáles son los efectos. Yo tengo la semana que viene 3 reuniones y no sé si voy a poder ir o no, porque aquí las cosas cambian en 2 o 3 días, pueden cambiar la normativa, con lo cual hay que estar muy abierto de mente, muy flexible, muy preparado para sustituir unas cosas con otras hasta el grado donde se pueda, ¿no? Entonces, la tecnología realmente está facilitando que se puedan sustituir, no en el mismo grado, a la relación personal no la va a sustituir nunca una conversación por Skype o por Teams. El trabajo en equipo, pues igual. Hay algún trabajo en equipo que se puede hacer muy bien con la tecnología y hay otro que peor. Pues, ¿cuál es el que se hace peor? Cuando realmente el trabajo en equipo estaba orientado a una función creativa de comunicación entre personas, en las cuales al trabajar de forma conjunta y personal y presencial surgen ideas nuevas, y lo otro, bueno, pues si realmente ese trabajo en equipo se parecía más a un trabajo en compañía, como lo llamo yo, ¿no? Que es muy diferente, pues sí, eso se puede hacer perfectamente a través de tecnología, porque a menor exigencia creativa, a través de la tecnología, bueno, pues se puede hacer bien. ¿Qué puedo hacer yo para facilitar también aquí estas cosas, bueno, pues para que el impacto sea menor? Bueno, pues en los tiempos difíciles también es una buena oportunidad para profundizar en la relación con los clientes, ¿no? Para hablar con ellos, para a lo mejor hacer una llamada que no hacías cuando no pasaba absolutamente nada, que todas las comunicaciones eran por email, que iba todo como mucho más rápido. Pues a lo mejor ahora sí es el momento de detenernos, de llamar a algún cliente, de ver cómo le ha afectado a él también esta situación, con lo cual se puede incluso profundizar un poquito más en las relaciones con el cliente. Ahora mismo, en los momentos malos, apoyar en determinadas cuestiones y por lo menos intentar ayudar a los clientes que lo estén pasando mal, puede construir una relación muy sólida para cuando las cosas vayan mejor. Ahora mismo pues, vienen momentos económicos duros, dependiendo del sector de actividad. Bueno, pues hay unos sectores a los que les está afectando muy profundamente la crisis y otros los que menos. Pero bueno, cuando se ayuda a los clientes en esta situación, pues se suelen generar relaciones de mucha confianza, ¿no? Entonces es un momento para estar cerca de las personas, aunque sea por teléfono, con una llamada de teléfono que antes no hacíamos, posiblemente ahora sí sea un mejor momento para hacerlo. Y por último, podemos ayudarles también ayudando a los clientes a prepararse para estas nuevas formas de trabajo. Los despachos de abogados tienen una característica, son firmas intensivas en capital de conocimiento. Es decir, en trabajos absolutamente mecánicos o donde la maquinaria interviene más, como son las empresas de producto o algo así, bueno, pues ahí la falta de contacto humano tiene menos incidencia, ¿no? Al final, bueno, pues sí hay que tener cuidado con todos los temas sanitarios, pero cuanto más nos vamos hacia la fabricación de un producto, bueno, pues está todo más mecanizado y tiene menos impacto. Sin embargo, las organizaciones de servicios profesionales, como son las firmas de abogados, al ser intensivas, no en capital financiero, como suelen ser todas las empresas, ¿no? Donde el principal componente es la aportación financiera que se hace tanto por accionistas o por inversores, sino que aquí lo que trabajamos es con conocimiento. Son empresas intensivas en cómo gestionan ese conocimiento. Bueno, pues han adquirido una habilidad para desarrollar estas nuevas formas de trabajo que a muchas empresas les pueden ser útiles, ¿no? Entonces, también hablar con esas empresas o con esos clientes a los que les podemos ayudar un poco en esta forma en esta nueva forma de trabajar que los despachos han implementado tan bien y tan rápido, por lo menos por lo que yo he podido ver. Bueno, pues también es una forma de acercarnos a los clientes e intentar echarles una mano en estos tiempos que parecen complicados. Al final, ¿qué es lo que tenemos que conseguir y cuál es la diferencia que tenemos entre cómo hacíamos antes el marketing y el desarrollo de negocio y cómo lo vamos a tener que hacer ahora en esta situación? Bueno, pues antes un cliente encargaba a un abogado algo cuando la propuesta de ese abogado tenía una diferenciación que el cliente sabía apreciar.
decía, elijo a este abogado por estos motivos, como hemos visto antes, pues no solamente por temas de costes, sino por temas de posicionamiento y demás. Y fundamento mi decisión de compra, y todo esto tiene más peso para mí, que el precio, los riesgos que yo asumo y los costes de transacción, que hemos dicho antes que eran aquellos costes que no tienen nada que ver con la prestación del servicio, sino con la generación paulatina de confianza que va haciendo que se eliminen determinadas cuestiones que tienen un coste, aunque sea en tiempo, ¿no? En horas. ¿Dónde se nos desequilibra la balanza en estos meses? Bueno, pues sobre todo en la parte de los costes de transacción, que ahora cuando hay que generar confianza se hace de una manera mucho más lenta y de una manera menos, no menos creíble, pero generar confianza a través de la tecnología es muy complicado. Al final las relaciones entre personas, hasta que alguien, aunque tengas muy claro que quieres contratar a alguien, yo siempre recomiendo hacer el ejercicio incluso en mis clases en la universidad, ¿no? Cuando me hablan mucho de no, porque esto tampoco está necesario, bueno, pues pensad vosotros mismos que tenéis que contratar, sois vosotros los que vais a tener que contratar un servicio profesional, que no sea de abogacía, un servicio profesional, no sé, un arquitecto, cualquier servicio profesional, alguien que haga diseño, lo que os venga a la cabeza. Claro, ¿contratarías a ese profesional, por ejemplo, para hacerte una casa en la que vas a invertir todos tus ahorros, en la que te estás jugando mucho, sin tener una reunión presencial con él? Claro, ahí es donde ya todo el mundo ve que no sabemos para qué, porque a lo mejor ya nos ha convencido desde un punto de vista técnico, nos han hablado muy bien con él, nos han hablado muy bien de él, estamos completamente seguros de que es al que vamos a contratar, pero le queremos ver, queremos hablar con él, ¿no? Ese elemento nunca desaparece en los servicios profesionales. Con lo cual, en este equilibrio que estamos viendo aquí a favor del abogado respecto de precio, riesgos y costes de transacción, claro, los costes de transacción ahora son un pelín más elevados y eso se traduce en los riesgos que nosotros creemos que estamos asumiendo al contratar a alguien que no conocemos, ¿no? Con lo cual, esa es la parte que yo creo que va a tener mayor dificultad en estos meses y que tenemos que intentar mitigar a través de las herramientas que tengamos, que bienvenidas sean. Todas las herramientas tecnológicas que hay no son perfectas, pero son mucho mejor que no tener nada. Imaginad que hubiéramos hecho sin plataformas como Teams, Webex, Skype, Google Meeting, Google Meet. Ahora mismo es muy fácil tener una conversación con tus compañeros de trabajo y antes no era posible, con lo cual hay muchas, no son perfectas, no generan la creatividad que tenemos en la relación personal, pero nos solucionan una gran parte del problema, ¿no? Con lo cual están ahí y deberíamos centrarnos, bueno, pues en acercarnos más a los clientes, es la conclusión o las 4 consejos que doy aquí, ¿no? Para estos tiempos, ¿no? O sea, el objeto de esta conversación o de esta ponencia que os he dado, es decir, marketing y desarrollo de negocio en tiempos de COVID, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues tener claro que las relaciones personales siguen siendo críticas en el negocio de los servicios profesionales. No hay que olvidar que estamos en el negocio de los servicios profesionales y que hay cosas que funcionan muy bien en las empresas de producto, pero servicios profesionales es una cosa diferente. Los servicios profesionales se basan ante un diagnóstico que hacemos de un problema. El profesional utiliza un conocimiento muy amplio, que es abstracto y que está interrelacionado, muchas materias, para ofrecerle un tratamiento a ese diagnóstico. Esa es la parte que hace que un servicio sea profesional. Si nosotros ante un diagnóstico podemos ofrecer de manera automática un tratamiento, como haría una máquina, estamos hablando de un servicio. Ahí ya no estamos hablando de un servicio profesional. ¿Por qué? Porque es automatizado. Es decir, para el problema A existe la solución 1, para el problema B existe la solución 2. Si esto fuera al 100% así, no harían falta abogados. ¿Por qué hacen falta abogados? Bueno, pues porque ante el problema 1 tenemos la solución A
pero podemos tener la B, podemos tener la C según los matices, la D según la situación de lo que estemos afrontando. Es decir, es un conocimiento muy amplio, abstracto, interrelacionado, que ofrece varias soluciones, ¿no? Está más cerca del conocimiento prudencial, ¿vale? Más que de la solución operativa, que es más propia de los servicios o del producto. Nosotros estamos en el conocimiento prudencial. Es decir, por mucha experiencia que tenga un abogado en una materia y sea la vez número 30 que vuelve a hacer lo mismo, siempre es su obligación ver qué hay de nuevo en esa situación, ¿vale? Y eso que hay de nuevo es lo que detecta y lo que ofrece de forma diferente a su cliente. Segundo lugar, bueno, pues adaptar el entorno a la generación de confianza. No podemos generar confianza de la misma forma que lo hacíamos antes, pero tenemos herramientas para hacerlo más o menos como podamos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es una época en la que hay que publicar un poquito más, hay que escribir cosas que se han utilizado los clientes, hay que intentar hacer publicaciones, conferencias, aunque sean videoconferencias. Bueno, hay que estar un poquito más visible, con contenidos de calidad, y a lo mejor ahora, bueno, pues eso puede suplir un poco esta falta de relación personal. Cuidar mucho a los prescriptores, lo hemos dicho, el negocio de los servicios profesionales o de los servicios legales se basa en la prescripción que hacen de nosotros determinadas personas. Bueno, pues contacto con ellos, ¿no? Que no se vaya enfriando esa relación por la dificultad en ver ahora a las personas. Y por último, bueno, pues que si se entiende bien los conceptos que generan la reputación, los vamos a saber gestionar bien en la época buena y en la época mala. Hay épocas que nos resultará mucho más fácil gestionar esa reputación y otras en las que nos costará mucho más trabajo. Bueno, pero lo importante es entender la estructura de cómo se genera la reputación de un profesional y cómo puede crecer, ¿vale? Entonces, si entendemos esto, yo creo que nos podremos adaptar a las circunstancias que tengamos y se podrá salir adelante los meses que duren y que, por supuesto, bueno, pues que esto acabará, saldremos adelante y habrán cambiado muchas cosas a las que nos tendremos que volver a adaptar. Entonces, esto no va a cambiar nunca, y a lo que os animo es a ir un pasito atrás, ¿no? A entender la estructura de las cosas, por qué ocurren las cosas en los servicios profesionales y a ser capaces vosotros de hacer esas modificaciones según el entorno en el que estéis. Lo cual, me he pasado 2 minutos y 48 segundos, pido disculpas, siempre me intento adaptar al máximo y nada, pues muchísimas gracias de nuevo a la Fundación y a vuestra disposición para cualquier realización. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Hemos hablado de relaciones personales, de talento, de confianza y lo cierto es que han quedado cuestiones, pero tenemos que dar paso al siguiente ponente de la jornada de hoy. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y seguimos con Ignacio Barona. Vamos a ver, destacar de Ignacio Barona, socio director de Barona Legal and Numbers, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, y destacar que también es máster en Administración Financiera y Tributaria, diplomado en Ordenación Autonómica del Territorio, Urbanismo y Administrador concursal. Ha desarrollado su carrera profesional como abogado desde el año 1993. Actualmente es responsable de la sección de Derecho Administrativo del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, partner de esta jornada, y también es profesor en el Máster de Asesoría Jurídica de Empresas de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros y en el Máster de Gestión Jurídico-Financiera del ICAP. Como decía, es socio director de Barona desde 1997 y colaborador de estas jornadas LegalTech desde la primera edición, que dijo que Barona era LegalTech en cuerpo y alma, que formaba parte del ADN de su despacho, y hoy nos va a hablar sobre el retrato robot de los despachos jurídicos tras el COVID-19. Muchas gracias. ¿Cómo va el rollo aquí? Sí, te tienes que sentar aquí para que te sigan los que están online. Vale, ¿para pasar? Perdón, ahora te lo... ahora te cargarán la convención.
Ahora te la cargan Vale, ahora cuando y te la carguen. saldrán aquí las flechitas. Pues así saludo. Claro. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, a todos y a todas las conectados también, que nos olvidamos muchas veces aún de los conectados. Como esto ha venido para quedarse, pues yo creo que saludaremos igual a los presentes que a los conectados, pero bueno, a todos los conectados, muy buenos días. Mientras se carga la sesión, pues a mí me gustaría agradecer en primer lugar a la persona que me ha ayudado a preparar la sesión, que es una compañera del despacho que se llama Ana Sensi, que ha hecho un trabajo magnífico y que va a ser parte de lo que después vamos a explicar, que es el trabajo en equipo. Había la primera tenista negra que ganó un Grand Slam, decía que no se podía hacer nada sin ayuda. Y eso es una realidad con COVID, sin COVID, ya lo veremos luego, ¿no? Entonces, bueno, mi agradecimiento a ella y mi agradecimiento especial a la Fundación por su reiterada valentía, ¿no? Dicen, estoy desde la primera edición, pero la apuesta era importante porque la apuesta era que un despacho local, no nuestro u otro, sino que un despacho local explicara algo o diera su opinión sobre la tecnología LegalTech, que en un sector tan tradicional como el nuestro parecía reservado solo a las grandes corporaciones y a los despachos internacionales. El tiempo hoy les ha dado la razón porque hemos visto que no. Lo hemos visto de una manera pues muy deshumanizada, ¿no? Porque lo hemos visto a través de lo que nadie imaginaba, de una pandemia sanitaria, pero lo que era una opción y que peleábamos, y luego lo veremos en las sesiones anteriores, sobre qué herramientas podíamos utilizar, si era mejor, en algunos casos aún defendían el expediente papel, el no expediente papel, bueno, pues se ha visto que es que ahora es obligado, no es opcional. Entonces, o tú te subes a este carro que es el AVE, como ir a Madrid, o tendrás que ir a Madrid en carro como antiguamente y dejarás de ir, ¿no? Sin más, como veo que ya está cargada, pasamos a lo que es a lo que nos lleva hoy. Cuando vemos el título, que dice Retrato Robot del despacho y ponemos siglo XXI, pues vemos ya que el título, hombre, a lo mejor no es el más acertado porque en 9 meses podemos tener 3 tipos de retrato robot de un despacho. Entonces, durante el siglo XXI pasarán muchas cosas. A mí me gustaría que el título lo pasáramos al despacho robot, o sea, al retrato robot de un despacho, el año 21, pero además dentro de unos meses concretos o incluso dentro de unos días concretos. Creo que para explicar un despacho actualmente, cuando hablamos de Legal Numbers no hablamos nada más de varias actividades complementarias con un mismo objetivo. Un despacho lo más multidisciplinar posible, adaptado a las circunstancias del mercado. Cuando hablamos de él, pues yo creo que hoy por hoy nos han obligado a separarlo en una fase cronológica. Ese retrato solo se puede hacer pues con una distinción cronológica entre lo que sería el despacho antes de COVID, el despacho que imaginamos será después del COVID, que será diferente a lo que había, y yo creo que está mal utilizado el término ahora post-COVID. Ahora tenemos un despacho con COVID y tenemos que convivir con él y tiene que seguir funcionando y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir trabajando bien y tenemos que seguir, como ha dicho antes nuestro compañero anterior, captando trabajo, porque si no el despacho o cualquier otro negocio, y el despacho también es un negocio, se extinguiría. Con lo cual nosotros tenemos ahora 3 escenarios para entender el medio, que es donde estamos ahora, pues tenemos que analizar un poquito de dónde venimos y qué es lo que hemos hecho antes, ¿no? Entonces vamos a ver lo que nosotros sería, y lo vamos a personalizar un poquito, el retrato del despacho pre-COVID. Y este es un símbolo del mismo. Puede parecer extravagante, pero bueno, nosotros en mi familia tenemos una afición que se ha convertido en vocación y profesión, que es la agricultura, e intentamos darle muchas similitudes con el despacho. Estas mandarinas que veis aquí son unas mandarinas que están producidas y recolectadas con tecnología. Son locales, se cultivan con un sistema sostenible. Hay un equipo humano detrás importante y además tiene mucho cariño, ¿no? Que es una cosa que no debemos de perder. Y el resultado es óptimo, ¿eh? Es decir, tanto la presencia como el sabor. Si eso lo asimilamos al despacho y nos vamos a lo que decíamos en el año 2018 cuando estuvimos aquí, pues dijimos que el despacho giraba en torno a un espacio único de trabajo donde intentábamos utilizar todas las herramientas disponibles a nuestro alcance tecnológicas con 2 objetivos que eran
hacer un mejor trabajo en menos tiempo, porque el cliente y el mercado nos pedía, pues empezaba a pedirnos inmediatez. Decíamos un poco las herramientas que nosotros utilizábamos en ese momento para trabajar y decíamos que la agendita esa de Mr. Wonderful tenía que ir a la basura el día, cómete el día que te como, no, eso fuera, que teníamos que trabajar siempre con unas agendas consensuadas entre todo el equipo, con unos softwares de gestión, el archivo papel. A nosotros nos ocupaba en el año 98 casi un tercio del espacio del despacho y sobre un 20 o un 25% del tiempo del despacho. Tiempo y espacio que medimos porque también es dinero. Entonces, habíamos conseguido eliminar ese espacio y gran parte de ese tiempo. Pues entonces, si además la respuesta era más rápida, pues era una herramienta que teníamos que utilizar. Y luego en la relación con el entorno, pues habíamos pasado de ir a visitar a los clientes a intentar que vinieran ahí o a hacer otros tipos de comunicación. Pero todo eso lo hacíamos desde un espacio único, acertada o equivocadamente. Un espacio que era la mayor inversión financiera normalmente de cualquier oficina, o sea, la oficina era la mayor inversión financiera de cualquier despacho. Entonces, ¿nosotros qué habíamos generado? Pues lo mismo que la mayoría, ¿no? Cada uno las podía, en la medida de sus posibilidades y en sus ganas de inversión. Habíamos generado en un inmueble, en un espacio muy preparado para trabajar y para atender el entorno, es decir, para hacer esa atención comercial que decíamos antes, directa, indirecta y transversal, y con mucha tecnología, toda la que habíamos podido, siempre se puede más, pero todo lo que habíamos podido, pero en un modo equipo y dentro de un mismo espacio. Y esa era nuestra foto, nuestro retrato robot que identificábamos en el año 18. En el año 19, cuando hablábamos de cuáles eran las cualidades del abogado, pues decíamos lo mismo, ¿no? Pues el idioma, tal, las habilidades comunicativas, las nuevas tecnologías, que se formara, pero dijimos dos cosas. Una, el inconfortismo, que era salir de la zona de confort de cada uno. No esperábamos lo que ha pasado ahora, sino lo decíamos sobre temas nuevos, áreas nuevas, pero que lo podemos adaptar a lo que ha ocurrido ahora. Y sobre todo el trabajo en equipo en el que seguimos creyendo plenamente, ¿no? Entonces, nuestra foto pre-COVID era en un despacho único, en un equipo como se ve ahí, con el símbolo nuestro de Barona Legal 2020, que es el balón de rugby, el equipo de rugby. El rugby es un equipo, es un juego de contacto que hemos perdido y que espero recuperemos en la era siguiente. Pues un contacto físico y presencial que se ha perdido y al que todos estamos acostumbrados. La foto el resumen del retrato robot era esto. Si os fijáis, mira, Ana Sensi es la que aparece a vuestra izquierda, la primera a vuestra izquierda, y este es el día que nos íbamos de comida de Navidad, todos juntos, claro, con el regalo de Navidad, algo que ahora sin mascarilla, estábamos todos sin mascarilla, nos abrazamos y todo, y fuimos a un sitio cerrado y estuvimos luego, y detrás está la única sala del despacho, de ese despacho físico que os he comentado, que era nuestro despacho pre-COVID, que es la única sala que no tiene ventilación natural y está totalmente insonorizada. Era un Thinking Cube, le llamamos el Thinking Cube porque era donde, como muy bien he dicho al ponente anterior, nos metíamos nosotros a hacer la gestión personal de pues, los temas más complicados, ¿no? Y entonces normalmente había un dicho que era hasta que no tengamos la solución, un principio de solución, de aquí no salimos, ¿no? Y máximo 5 personas, pero teníamos una sala preparada para eso. Actualmente esa sala es una sala de vistas telemáticas, que espero que se prodiguen y solo la puede ocupar una persona. Entonces nosotros teníamos ese formato y de repente, ¿qué ocurre? Pues llega el 2020, habíamos anunciado que no era un cambio de época, que era una época de cambio. Bueno, todo lo que anunciabas era nada, como siempre, comparado con la realidad. La foto de vuestra izquierda es la del 28 de febrero del 2020. Nosotros presentamos la marca a nivel interno, la marca nueva, con la imagen nueva, con la web nueva. Hicimos un acto que eran los que trabajamos en el despacho, entre 30 y 40 personas, y los despachos Barona Support, que son despachos a los que les llevábamos la comunicación y con los que interactuamos mucho. Hicimos un acto de 70 personas el 28 de febrero de presentación de marca, todos juntos, sitio cerrado, luego fuimos a una terraza
Y de repente, el 13 de marzo del 2020, pues nuestra historia cambia y tiene que cambiar. Y como una de las aptitudes que decíamos que tenía que tener la boda era ser flexible, la foto yo creo que es determinante. Nosotros el 12 de marzo estábamos trabajando presencialmente y el 13 de marzo nos tenemos que ir a otro concepto. Y lo tenemos que hacer en un día. Si paramos, cortamos y dejamos de trabajar, pues no es el trabajo que dejas de hacer, es el servicio que dejas de prestar y la parte social que dejas de cumplir, ¿no? Eso nos hizo entrar en lo que sería la segunda fase de nuestro retrato robot, que sería el despacho con COVID, que es la situación actual en la que estamos. Espero que se solucione lo antes posible, pero bueno, es la que hay y lo peor sería no asumir la realidad, como siempre, y no convivir con ella, ¿no? En ese despacho con COVID aparecen 4 patas que mantienen la silla de lo que es el despacho. 4 patas totalmente nuevas a las que tenemos que coger lo bueno que teníamos anterior, pero adaptarlo a la nueva realidad. La primera es el teletrabajo. No podemos ir al despacho. O podíamos ir como servicio esencial en unas condiciones pésimas, pero bueno, por la mínima responsabilidad sanitaria ni podíamos ni podemos. De hecho, ahora nosotros estamos en teletrabajo más de 2 tercios de mis compañeros y máximo 1 tercio rotando dentro del despacho. Eso respecto a la parte productiva. Respecto a la relación con el entorno, porque al final uno tiene que seguir interactuando con sus clientes. Antes lo han dicho, había una relación muy presencial, es un trabajo de confianza y muy íntimo y cambia totalmente. Y tenemos que buscar qué fórmulas, luego diremos alguna, tenemos para lidiar con ese entorno y que no dejemos de hacer cosas. Después, claro, nosotros hemos dicho que hemos preparado durante 20 años el funcionamiento del despacho, de un despacho concreto, con unas instalaciones y una tecnología adecuada al mismo, y de golpe y porrazo se nos va. Se nos va y tenemos que adaptarnos también y el funcionamiento del despacho deja de ser el que había y tiene que ser otro, como luego veremos. Y por último, al estar todos en casa, todos los que trabajan y todos los que no trabajan. Y cada persona somos un mundo. Yo venía a trabajar y mis circunstancias se quedaban en casa. Me quedo en casa a trabajar, pero los niños no tienen cole, los mayores no tienen cuidados, tienen una serie de cosas que cambian. Y ahí es donde entra la flexibilidad y la conciliación. Cuando veis las fotos es porque en un grupo WhatsApp que tenemos los de Legal, pues mandamos las fotos de buenos días. La del Barça es de un infiltrado, esa no debía de estar, pero la explicaremos. Pero el traje es el traje colgado, el gel es porque no había y empieza a haber un elemento nuevo, las tejas son de mi casa. Las fundas son fundas de móviles para protegerlo como medida sanitaria, lo que pasa es que es un color corporativo. Y el muñeco del Barça al final lo vamos a explicar como que todo esto hay que meterlo con un grupo donde, primero, cada uno puede ser de un equipo de fútbol, cada uno puede tener una casa totalmente diferente y unas condiciones totalmente diferentes a la del otro. Ser de otra raza, con una orientación sexual la que sea, de otro género, hay de todo, tenemos que ser de todo. Pero lo que seguro que hay también en un despacho es una diferencia generacional. Puede haber gente que sea del Barça, también las hay, gente que sea del Madrid, también los hay, pero hay gente de 20 años, gente de 30, gente de 40, gente de 50, gente de 60. En nuestro despacho en el 50 se corta, pero perfectamente podríamos tener gente de 60 y de 70, ¿no? Y entonces tenemos que interactuar con las mismas herramientas todas, porque si no, perdemos la esencia del equipo y si perdemos la esencia del equipo, por lo menos para mí, en mi caso, lo perdemos todo. ¿Ves? En ese retrato robot aparece el teletrabajo. El teletrabajo es una historia del 70, pero que realmente, y si nos metemos aquí en el Plan Nacional en España, aparece en el 2006 el Plan Concilia, pero es mentira, no aparece. No aparece y estas son las cifras. Antes han dicho, menos de un 5% de paro es pleno empleo. Pues menos de un 5% de teletrabajo es que no hay teletrabajo. Y si nos fijamos, estamos en el país, en el puesto 21 de 35, pero es que prácticamente, salvo los punteros, en los demás no se teletrabaja. No tenemos esa costumbre, esa tradición, y esos son datos empíricos, todos lo sabemos, y no había posibilidad de teletrabajar.
¿Qué ocurre? Que en un día, te voy a decir, en un mes, no, retrato del siglo XXI. Bueno, pues en un día pasamos de tener menos de un 5% a situarnos en un 30% y que un 88% de las empresas no tengan más remedio que teletrabajar. Y entonces ahora viene la pregunta del millón. Y bueno, pues yo he seguido mucho para mí, nuestra magnífica consellera, que ha tenido la cortesía, y para mí es un orgullo, de cerrar esta jornada, de sus comentarios y su seguimiento al teletrabajo. En todos los ámbitos, la productividad no puede ser la misma, no nos engañemos, no puede ser la misma ahora. ¿Por qué no puede ser la misma? Pues si llevamos 20 años preparando un tinglao de una determinada manera, porque hasta Google nos lo decía, cómo tenían que ser los despachos en pradera y tal, para hacer una labor de equipo y conseguir una eficiencia, resulta que por circunstancias se rompe todo, nos vamos a un sitio que no está preparado porque las casas no están preparadas para trabajar, porque no lo hemos hecho para eso, y resulta que vamos a mantener la misma productividad. Entonces hemos estado haciendo el tonto los últimos años, ¿no? No tiene sentido hacer una inversión tan grande en determinadas cosas que luego no sirven. Con lo cual empezamos a tener una productividad menor y no pasa nada. Es decir, eso pasa en el campo, pasa en todos los sitios, pero tenemos que adaptarnos para dentro de las circunstancias conseguir lo máximo. Entonces tenemos que aprender a teletrabajar. No sabemos, no podemos saber porque llevamos poco tiempo, pero en nuestro retrato robot actual, en la foto que yo haría, diría, tenemos sí o sí que entre todos y todas aprender a teletrabajar. A la derecha están los tips que nosotros mandamos en el despacho como recomendación para que la gente teletrabaje de la mejor manera posible, ¿no? Hay cosas como los hábitos, el espacio, tal, pues cada uno lo tiene que adecuar porque eso sí que depende de cada uno. Y luego el teletrabajo tiene una cosa buena, que es que mide mucho lo que hace individualmente cada uno. O sea, ahí no hay escaqueo posible, ¿no? Uno sabe lo que hace, cuándo, tal, está todo más contado y a nosotros nos encanta contar. Pero tiene muchas mermas. Ahora, en este espacio nuevo que se abre, sí o sí tenemos que aprender a teletrabajar y no va a ser fácil, Pero además para teletrabajar necesitamos unos medios y necesitamos unas cosas. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros teníamos de aproximadamente 36 puestos fijos en el despacho, no 36 profesionales trabajando, pero una media de entre 28 y 32. Teníamos 6 puestos de home office, es decir, éramos 6 personas del despacho que teníamos replicado o podíamos replicar en casa lo que hacíamos en el trabajo. Entonces lo que hicimos en un día fue convertir esos 6 en 26. Lo mismo que teníamos de los 6 con 26, con la suerte, porque si no, no hubiéramos podido, que todos nuestros compañeros tenían, salvo algunos, tenían dispositivos que podíamos conectar, porque es que no teníamos, habíamos hecho un plan digital donde, como primaba el espacio, teníamos torres y ordenadores fijos y no teníamos portátiles corporativos, ¿no? Entonces, bueno, durante un tiempo utilizamos los dispositivos particulares de cada uno y después metimos el tema. Ahora que hemos hecho, pues en el despacho en nuestra foto, pues tiene mucha más distancia, la pradera está más vacía, un poco como esto, pues es igual, lo vamos a mantener, no todo el mundo podrá, pero bueno, lo vamos a mantener. Y sí que hemos preparado hasta la parte telefónica porque nosotros tampoco teníamos preparado para atender el teléfono desde casa porque teníamos un servicio de atención en el despacho de 12 horas al día. Entonces, no habíamos generado esa necesidad. Ahora sí que tenemos una centralita preparada, espero que para que no vuelva a pasar, para atender desde casa e incluso ver el telefonillo de la puerta desde casa. Pero entonces no lo teníamos. A todo eso nos hemos tenido que adaptar y nos hemos preparado para hacer un despacho mucho más flexible por cualquier circunstancia que pueda ocurrir. ¿Con eso qué conseguimos? Pues conseguimos en muy poco tiempo atender a nuestros clientes. Lo han dicho antes. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto no es solo vamos a cambiar la forma de trabajar. Es que tenemos que trabajar y tenemos que obtener trabajos para trabajar y tenemos que mantener la relación con el cliente. Nosotros, pues la política nuestra fue entre los días 14 y 15 de marzo, los dos socios hicimos 110 llamadas de puesta a disposición. Es decir, de puesta a disposición de lo que teníamos. Llámese colaboración social, llámese colaboración comercial, da lo mismo. Pero había gente con unas necesidades
con unas necesidades muy inciertas y nosotros teníamos que tener, porque es la virtud que puede tener un despacho local, la flexibilidad para atender a los máximos posibles. Y eso es un poco, y así es como lo conseguimos. Y voy a dar ahora 2 pinceladas de qué aplicaciones se deberían usar para tratar con el entorno. Para mí el LegalTech, lo bueno que tiene que tener es que sea accesible a todos y sencillo. Y a partir de ahí empezar a trabajar. Entonces nosotros decidimos lo siguiente. Nosotros tenemos desde hace mucho tiempo la agenda común, por eso decía que las libretas y las agenditas de cada uno para trabajar en equipo están muy utilizadas. Entonces el correo electrónico, bueno, utilizamos Outlook todos con una agenda común y unas agendas accesibles para la mayoría de las personas del despacho y lo vinculamos a Microsoft Teams para tener una aplicación de referencia para hacer las comunicaciones. Entonces, ¿qué hicimos? Decidirnos por una. No es una mejor que la otra, ni muchísimo menos, pero hay que decidirse por una. Te decides por una y le intentas sacar el máximo rendimiento, por lo menos en un despacho local. Nosotros es lo que hemos hecho siempre. Nos cuesta mucho elegir cuál, probamos varias, pero cuando elegimos esa es la que hay que sacarle el máximo rendimiento. Y con Outlook y con Teams y con la conexión remota del VPN podemos trabajar y además hacemos una cosa. Intentamos potenciar esa comunicación digital, facilitarle al cliente y al entorno que la tengan. Es decir, trasladar también nuestros conocimientos, no solo jurídicos, sino que podamos tener a nivel tecnología para ellos. A partir de aquí, pues básicamente en despacho que lleve mercantil y que lleva asesoría de empresas, pues lo que más preocupa son las reuniones. Pues hemos conseguido que haya reuniones con más eficaces, más rápidas y con más seguridad jurídica que podrían ser las tradicionales. O sea, la firma digital es mucho más segura que la hológrafa y hay herramientas que ahí están referidas donde podemos con mayor seguridad hacer. Igual que con los contratos y con determinadas firmas. Eso como es. Algunas de las plataformas que utilizamos las mencionamos solo. ¿Qué ocurre con el entorno? El despacho solo ya puede avanzar, pero sobre todo en materia de tecnología, y yo estoy muy ilusionado con la sesión de cierre posterior de nuestra consellera. Voy a ir súper rápido. En 3 minutos acabo. Tiene que entrar la consellera y para mí es prioritario, entonces vamos a hacerlo muy rapidito. Voy a acabar con esto y después, si queréis, luego damos unas pinceladas o estoy a vuestra disposición para lo que sea. El entorno es lo más importante. El entorno es lo más importante porque es el que te especializa. Aquí hay gente que comparte junto con la parte jurídica, la parte fiscal, alguna cara conocida, y saben que si hubiera un ranking, pues tecnificados, o sea, a nivel tecnológico, la Agencia Estatal de Administración Tributaria es la medalla de oro, Seguridad Social de plata y probablemente pues la Administración de Justicia quedaría en un plano cola, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante la última ponencia, con una diferencia, que la Administración, los asesores fiscales están mucho más especializados tecnológicamente que los abogados. Y no puede ser de otra manera porque la Administración les obliga a trabajar con tecnología y en nuestro caso no. Entonces yo lo que creo, y de ahí la importancia, es que si pudiéramos tener expediente electrónico a nivel de justicia con una consulta externa y una trazabilidad y que las vistas se reservaran las presenciales cuando hubiera testigos y operadores no jurídicos, no hay que olvidar que la justicia siempre todos los operadores, o prácticamente todos, somos profesionales, procuradores, tal. Creo que lo tiene más fácil que la agencia. Y desde aquí, para acabar, pues una propuesta, ¿no? A mí me encantaría que se consiguiera que el expediente de justicia fuera electrónico, que el acceso fuera por remoto, con trazabilidad, que la presenciabilidad y todas las vistas y todo aquello, todas las conciliaciones que se puedan hacer profesionalmente no fueran presenciales, y creo que sería un gran avance para evitar el colapso que sabemos todos que tenemos y que tenemos que evitar. Muchas gracias y... Yo ahora bajo, me quedo, bajo, ¿no? Quédate en la mesa, mueve el cartelito donde estabas antes y quédate en la mesa. Yo la introduzco y ahora...
Isabel. Bueno, vamos a hacer la foto debajo de la mesa, que si no, no se ve. Una publicación para el trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Aquí? El ordenador. Con mascarillas, toda la mañana. A continuación, va a tener lugar la clausura de la jornada por parte de la honorable señora consellera de Justicia y Administraciones Públicas, doña Gabriela Bravo, que apoya estas jornadas desde su primera edición. Muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos en un día como hoy con la agenda tan complicada. Gracias. Buenos días a todos y a todas los que estáis aquí presentes, los que están conectados. Y, en primer lugar, pues mi agradecimiento tanto a la directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, que me acompaña, Isabel Jiménez, como a Ignacio Barona, también socio director de Barona Legal. Y mi felicitación por la consolidación de unas jornadas necesarias, importantes, y que desgraciadamente el momento que estamos viviendo, esta crisis sanitaria sin precedentes, pues han puesto de manifiesto la urgencia, la prioridad de avanzar en el uso de las nuevas tecnologías, que si ya formaban parte tanto de los modos de actuar y de gestionar en el sector privado y también parte de nuestras vidas ya en el modo de relacionarnos, desde luego la realidad se ha impuesto y precisamente gracias a esas capacidades y fortalezas que nos han dado las nuevas tecnologías, pues a pesar de las dificultades, la sociedad, y a pesar del estado de alarma, no se paralizó del todo. Servicios públicos esenciales, servicios de abastecimientos, empresas que pudieron seguir manteniendo su actividad gracias precisamente a la fortaleza que da estos nuevos ejes, estos nuevos instrumentos que evidentemente han venido ya para quedarse. Yo voy a hablarles, tal y como está anunciado en el curso, que por supuesto felicito también a quienes han diseñado también en un curso que también abarca todas las perspectivas de lo que representan las nuevas tecnologías en todas las actividades. Y como les decía, pues voy a referirme a un proceso de digitalización en la Administración de Justicia, que ya dicho así, con ese término, proceso de digitalización, casi resulta un eufemismo, porque en realidad podría afirmar que de todos los sectores, no solamente por supuesto los privados no podemos competir, pero incluso de todos los ámbitos de las distintas administraciones, tanto en la Administración Central del Estado como incluso las autonómicas, casi me atrevería a afirmar que el proceso de digitalización de la Administración de Justicia ha sido un proceso tan caótico como lento, e incluso un proceso donde ha habido tradicionalmente una falta de liderazgo, que es lo que explicaría que hoy
finales de septiembre del año 2021, cuando nuestra sociedad ya no entiende comunicarse si no es a través de las nuevas tecnologías, no tengamos implementado en todo el territorio lo que representa lo que es el expediente digital. Y esto realmente parece incomprensible. Se debe a muchísimas razones y seguro que ustedes, la mayoría de ellas, las deben de conocer. Yo la voy a resumir en una, que es la que sintetiza pues que la justicia hoy en día siga estando en la cola, caminando ese tránsito no a través de los grandes reactores del siglo XXI, sino de diligencias propias del siglo XIX. Y si en materia de procedimientos y de necesidad de reformas legales y de nueva forma organizativa en el ámbito territorial arrastra un déficit importante, lo mismo está sucediendo en el ámbito de las nuevas tecnologías. Y en el ámbito de las nuevas tecnologías nos ha faltado siempre un liderazgo. Es cierto que desde el año 94 hemos ya en el marco jurídico ha entrado en vigor leyes que ya nos iban indicando a nuestro mundo jurídico que las nuevas tecnologías tenían que empezar a implementarse. Así ya la Ley Orgánica del Poder Judicial, la modificación del 94, ya habla de la necesidad de empezar a implementar el uso de nuevas tecnologías en el procedimiento judicial. En el año 2003 se introduce precisamente a través de una reforma en la Ley Orgánica la obligatoriedad, para dar mayor seguridad jurídica, como ustedes saben, la obligatoriedad de la grabación de las vistas. Pero si encontramos un hito donde parece que ya el legislador se centra el problema y además marca la hoja de ruta para que en el ámbito de la Administración de Justicia se inicie ese proceso de modernización que debe de ir acompasado de reformas legales para cambiar muchos procedimientos en otros ámbitos, pero también de esa incorporación de las nuevas tecnologías para acabar superando legajos y papel, hablamos de la Ley de Nuevas Tecnologías del 2011. En esta ley, el legislador da un plazo a las administraciones en general, tanto autonómicas como de central, para que en el plazo de 5 años pongan en marcha todos los procedimientos, mecanismos e instrumentos necesarios para que la digitalización de la Administración, y en este caso la de la justicia, sea una realidad. Desgraciadamente, además a ello también se unió el Plan de Acción e-Justicia de la Unión Europea, que acompañaba también toda la regulación dirigida a definir también cómo la ciudadanía tenía que comunicarse con la Administración de Justicia a través de las nuevas tecnologías. Y desgraciadamente, si bien es cierto que la ley del 2011 marca el camino y desde el punto de vista legislativo es un hito para el arranque de ese proceso, en teoría, es modernizador, lo cierto es que en un territorio que, como saben, está descentralizado y que, por tanto, en materia de justicia, el reparto de las competencias, además, es desigual, donde converge Ministerio de Justicia, comunidades autónomas y, por otra parte, el órgano de gobierno del Poder Judicial, que es el Consejo General del Poder Judicial, lo que ocurrió es que el camino iniciado por cada una de las comunidades autónomas pues tuvo distintas velocidades. Hubo comunidades autónomas que en este momento, a partir del 2011, iniciaron los procesos de
licitación, de estudio, de adjudicación, de nuevos sistemas de gestión procesal para poder ir acomodando la realidad judicial al uso de las nuevas tecnologías y mirando siempre o ante el horizonte de lo que tenía que ser el expediente digital del que ya hablaba la Ley de Nuevas Tecnologías. Y así llegamos, pues, casi 20 años, porque esto ocurrió en el 11, en el 21, 10 años después, la situación es tan dispar como desigual. Comunidades autónomas como el País Vasco, como Canarias, empezaron ese camino del proceso de modernización y digitalización de la justicia y hoy en día tienen ya sistemas avanzados que, si bien es cierto que no supone aún y no representa lo que es el expediente digital, no obstante están a años luz de los sistemas que tienen otras comunidades autónomas, entre ellas las nuestras, o el territorio del Ministerio de Justicia, que comprende 7 comunidades autónomas. Y esto pasó porque, desde mi punto de vista, un cambio, una transformación tan importante como es el proceso de digitalización de la justicia, que tiene que reunir una serie de factores que permitan la máxima homogeneidad para evitar sistemas que sean además incompatibles entre ellos, como es lo que está ocurriendo, tenía que haber sido liderado por parte del Consejo General del Poder Judicial y por parte del Ministerio de Justicia. Liderazgo que, por supuesto, no se produjo y que yo creo que es una de las graves consecuencias que ha dado lugar a que cada comunidad autónoma, en el marco de sus competencias, apostara por un sistema de gestión procesal propio y que dio lugar a que estos sistemas de gestión procesal resultaran incompatibles con el resto, cada comunidad con la comunidad vecina. Yo no sé si ustedes recordarán, en el año 2008, un asunto que conmocionó a este país, que fue el asesinato de la niña Mariluz. El asesinato de la niña Mariluz, que se produce porque al padrastro, creo recordar, estaba en prisión, se le dejó en libertad y el juez que lo dejó en libertad desconocía que había otras órdenes de busca y captura para ingreso en prisión por otras causas. Esto además provocó en su momento pues, un expediente al juez y sobre todo una gran conmoción porque este señor, que debía de haber quedado en situación de prisión porque tenía además otras condenas pendientes, salió en libertad y uno de los argumentos que aducía el propio juzgado era que no tenían conocimiento de esas órdenes de busca y captura, entre otras razones porque entre el sistema del juzgado que había emitido esa orden, que pertenecía a otra comunidad autónoma, y el de Andalucía no se comunicaban. 2008, 2009, 2010 se firmaron convenios de interoperabilidad para que al menos buscar soluciones. Pero realmente, ya les digo, han pasado ya más de una década. Seguimos desde aquel triste suceso que ya puso en evidencia la debilidad de nuestro sistema e incluso la debilidad que venía determinada fundamentalmente por la falta de un proceso, por la falta de un proyecto que tenía que haber ido implantándose en todo el país en aras a la propia seguridad jurídica
en todo el territorio y que, insisto, desde mi punto de vista, tenía que haber liderado el Ministerio de Justicia acompañado de las comunidades autónomas competentes en la gestión de los recursos materiales. Pues bien, como les estaba diciendo, 12 años después, seguimos en una situación quizá no tan caótica ni tan difícil como la que se vivió en el año 2008, pero desgraciadamente no ha habido un avance que tenía que haberse producido ya desde entonces a una velocidad o en unos tiempos mucho más rápidos de lo que hemos visto estos años. Yo, en fin, la experiencia que me ha aportado no solamente el conocimiento de la situación de las capacidades informáticas que tenía la Administración de Justicia por los 20 años en la carrera fiscal, sino también desde el Consejo General del Poder Judicial y ahora en estos 6 años al frente de la Consellería de Justicia aquí en la Comunidad Valenciana. Les puedo decir que cuando llegamos en el año 2015 nos encontramos aquí en una situación realmente de emergencia informática, porque nuestro sistema estaba tan caduco como obsoleto. Y hasta tal punto, para que ustedes se hagan una idea, el sistema de gestión procesal que estaba implantado, que tenía ya creo que 12 años implantado, imagínense 12 años en el ámbito de las nuevas tecnologías, implantado en los juzgados, impedía que cualquier archivo que desde policía, desde la agencia tributaria o cualquier ente remitieran a los juzgados o a la fiscalía no se podía abrir porque nuestro sistema era tan antiguo que ya no era compatible con el sistema vigente en las demás administraciones. Por eso nosotros entendimos que una de las actuaciones más importantes que había que poner en marcha era abordar aquella situación de emergencia informática y no solamente proceder a todo el cambio y transformación de lo que podía resultar el parque tecnológico, sino que había que poner en marcha un proyecto que cambiara, que transformara y que ya pusiera a la Administración de Justicia, al menos en la Comunidad Valenciana, en los albores de la realidad de las necesidades del siglo XXI. Y para ello hemos invertido casi 8 millones de euros en todo ese proceso de mejora y de transformación de todo el parque tecnológico, pero en este momento está ya en marcha 2 proyectos que representan además 27 millones de euros y que son los que van a culminar no solamente un sistema de grabación que va a permitir que desde todos los ámbitos jurídicos puedan ya interactuar y no con las limitaciones que tenemos ahora a la hora de presentar las pruebas, todo por vía telemática y, por supuesto, la celebración con todas las garantías de las vistas por videoconferencia, sino también este proyecto va a permitir que a partir del año 2021 se inicie la implantación del nuevo modelo de sistema de gestión procesal que va a representar ya el expediente judicial en la Comunidad Valenciana. Insisto, un proyecto en el que estamos ya a punto de adjudicarlo ya en el mes de noviembre y que representa 27 millones de euros. Por otra parte, creemos que es verdad que esto va a transformar, va a permitir, además, el poder ya utilizar una palabra que yo odio porque siempre digo que hablamos siempre de modernización de la justicia, pero la justicia sigue estando a años luz de la realidad informática.
Es cierto que ya hemos avanzado, que a lo largo de estos años, bueno, pues ya se ha iniciado también modificaciones legislativas que obligan a los operadores jurídicos a comunicarse con los juzgados y tribunales de forma telemática. Recuerdo la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2016, pero fíjense el problema. A medida que tanto el legislador quiere dar pasos hacia adelante para que ese proceso de digitalización se culmine y se introducen estas transformaciones, por otra parte, quienes están trabajando en el ámbito judicial, muchas veces, no digo todas, pero ofrecen cierta resistencia al cambio. Hoy día, por ejemplo, como saben, la obligación de presentar las demandas vía telemática, tiene que utilizarse la plataforma del LexNet para la presentación de todos los documentos. Si abogados o procuradores han cumplido ya ese trámite que les obliga la ley, como nos obligó la ley a todas las comunidades autónomas a tener el sistema operativo que permitiera esa comunicación, esa presentación telemática de todos los documentos y que además la Administración también comunicara de forma telemática las resoluciones, lo que resulta incomprensible es que hoy en día haya juzgados que sigan requiriendo a los letrados o sigan requiriendo a los procuradores para que 3 días después presenten toda la documentación en papel, porque de lo contrario archivan la demanda. Estas disfunciones solo pasan en la Administración de Justicia, porque no es posible, no es posible que si empezamos a introducir mecanismos y mejoras para iniciar ese camino de la digitalización, luego sigamos resistiéndonos al abandono del papel y a quedarnos con las nuevas tecnologías. Es cierto que yo, además, en su momento con esta reforma fui muy crítica porque al ministro ya le trasladé en su momento, no se puede imponer esta obligación cuando muchas comunidades autónomas, les hablo de 2016, yo llevaba aquí muy pocos meses, muchas comunidades autónomas ni siquiera tienen los sistemas preparados para poder hacer frente a ese mandato del legislador. Por eso insisto que, desgraciadamente, hasta el momento han sido muchos los parches que se han ido introduciendo en ese proceso de digitalización y transformación de la justicia. Pero la falta de un proyecto único, de un proyecto con compromiso, con un proyecto que mirara al futuro, con un proyecto que mirara a todo el territorio nacional, con un proyecto que claramente hubiera definido las distintas fases de implantación para que todas las comunidades autónomas, insisto, apoyadas por el Ministerio de Justicia que tenía, y no les hablo de colores políticos, porque han pasado desde el 2008 hasta el 2021 los 2 grandes grupos parlamentarios. Y, desgraciadamente, el avance ha sido escaso. Yo creo, fíjense, que el cambio al que nos ha obligado la pandemia representa un antes y un después en la vida de todos, no solamente en el ámbito privado y particular, sino también en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones sociales. Como les digo, en la Comunidad Valenciana, en el plazo de 3 años, que ese es el proyecto que tenemos previsto, podremos decir que ya disponemos de un nuevo sistema de gestión procesal preparado para que el expediente digital sustituya al papel. Pero nuestro esfuerzo inversor en estos 2 proyectos, que insisto, representan 27 millones de euros y que no son proyectos de futuro, o sea, el del sistema de gestión procesal se va a adjudicar ya en el mes de noviembre y están ya en la fase de apertura de sobres, y el sistema de grabación lo están implantando ya. O sea, son 2 realidades que nos van a permitir en estos 3 años
dar un salto cualitativo hacia la digitalización. Pero si no se abordan al mismo tiempo las modificaciones legislativas necesarias para ordenar ese cambio de una manera homogénea y garantizar, por encima de todo, la seguridad jurídica y, además, que quede clara la obligatoriedad del uso de las nuevas tecnologías que van a tener a su alcance, seguiremos navegando entre la modernidad y la obsolescencia del siglo pasado. Y este es un gran problema que yo, insisto, espero que después de la oportunidad, entre comillas, que nos ha abierto una situación de emergencia sanitaria que nos ha obligado de una forma, además, casi sin reflexionar, de una precipitada, a buscar ser más austeros en lo que es el tratamiento del gasto. Si buscamos políticas que permitan también racionalizar los recursos que tenemos y más en una situación económica tan incierta como la que tenemos. En un momento en que, derivado precisamente de la situación de emergencia sanitaria, la justicia se ha visto gravemente afectada, les recuerdo que aquí en la Comunidad Valenciana han sido más de 20.000 los juicios suspendidos. Creo que el uso de las nuevas tecnologías, la implantación del expediente judicial, va a ser un instrumento que va a favorecer, por una parte, esa mayor eficacia, esa mayor eficiencia, pero estoy segura que también conllevará una reducción de los costes, como ha pasado en muchas empresas de muchos sectores, después de haber abordado el proceso de modernización de las mismas. Por ello, creo que hoy en día la reforma de la justicia, abordar la digitalización de la misma, la implantación, que hay que decirlo, del expediente digital, pero tiene que estar implantado de forma física y regulado también en los procedimientos para que no nos encontremos lo que está sucediendo en estos momentos, que en función del territorio o en función del juzgado que te toque, la respuesta o la utilidad va a ser diferente. O sea, creo que para un pilar del Estado de Derecho, para un servicio público que yo siempre he defendido, que es esencial, que es el garante de los derechos y las libertades de las personas, no podemos seguir parcheando, no podemos seguir con acciones poco meditadas, poco reflexivas, precipitadas, y que tenemos que proceder todos juntos, porque esto yo creo que es una cuestión de Estado y porque yo siempre he reivindicado que la justicia tiene que estar en la agenda política y tiene que estar en primera línea en la agenda política y tiene que ser una prioridad para las comunidades autónomas con competencia en la materia y también, por supuesto, para el Ministerio de Justicia, que tiene que liderar ese cambio porque de lo contrario va a ser muy difícil, a pesar del esfuerzo inversor que realicemos,
Porque ya les digo, nuestro plan será que en 3 años el nuevo sistema de gestión procesal estará preparado para el expediente digital, con una web propia sin necesidad del Exnet y con capacidad para poderse comunicar todos los operadores en esa nueva vía web que permitirá el nuevo sistema. Pero si a eso no le acompañamos también, insisto, los cambios necesarios para favorecer la homogeneidad en la respuesta y para que el expediente digital sea realmente una gran oportunidad y una realidad en los juzgados, habremos avanzado poco. Yo, ya para finalizar, pues quería, por ejemplo, destacar la importancia de las nuevas tecnologías, de lo que ha supuesto en estos días de pandemia, donde durante 3 meses nos vimos obligados, muchísima gente, pues, a reducir movilidad y precisamente para poder minimizar el contagio, a que mucha gente se quedara en casa. Precisamente el uso de las nuevas tecnologías que han permitido la celebración de juicios a través de videoconferencia, pues ha facilitado el que en muchos juzgados, a pesar de las restricciones impuestas en el momento del estado de alarma, del escaso nivel de presencialidad, les recuerdo que los primeros 15 días estaban en un 10%, solo funcionaban los servicios mínimos con paralización de plazos. Sin embargo, a pesar de todo y a pesar de estas dificultades, la posibilidad que en muchos juzgados abrieron de celebrar juicios por videoconferencia ha sido una gran oportunidad que además se ha afianzado en este momento, sobre todo en jurisdicciones como lo social y sobre todo contencioso administrativo. Es cierto que otras áreas como lo penal, donde la inmediación es un presupuesto básico para poder valorar todas las pruebas, y yo desde luego lo cuestiono más, pero es cierto que en ámbitos, en jurisdicciones como las referidas, sin embargo, ha sido una punta de lanza importantísima en los juzgados de cláusula suelo para no perder el tren de la resolución, para poder avanzar, al menos en todas las celebraciones de las vistas que estaban señaladas, y no encontrarnos, fíjense, si a pesar de todo son 20.000 los juicios suspendidos, lo que nos hubiéramos podido encontrar. Pero también es cierto que estos instrumentos que ahora con el nuevo sistema de grabación van a mejorar y van a permitir además tener unas herramientas más adecuadas para la agilidad de estos juicios. Sin embargo, en muchos sectores pues sigue habiendo una cierta desconfianza a el uso de estas tecnologías. Yo creo que lo importante es, como les he dicho, una regulación adecuada donde esa seguridad jurídica quede verdaderamente evidenciada y donde podamos seguir avanzando todos juntos en ese proceso. Se va a necesitar mucha formación, se va a necesitar también el cambio de nuestros modos de trabajo, pero evidentemente si no avanzamos, la Administración de Justicia se quedará tan obsoleta que, yo siempre lo digo, afectará gravemente a los derechos, a las libertades de las personas. Porque una justicia que es lenta, una justicia que tarda en resolver, eso, como ustedes saben, no es justicia. Por eso, de ahí la importancia de que no nos quedemos fuera de la realidad, de que no nos quedemos al margen del avance de nuestra sociedad en todos los ámbitos y, sobre todo, la importancia, como les he dicho antes, de que la justicia sea una prioridad en la agenda política. Muchas gracias.
pues quedan clausuradas estas jornadas. Muchas gracias.